Pero a ver, ahora en el corte estábamos platicando de que quizá en ciudades como la de México aspiramos a ver el día de mañana consolidado nuestro Chinatown, Koreatown, o no sé, ya tenemos una comunidad muy grande colombiana, ¿no? Que no tiene una zona, como en otras ciudades, San Francisco, Los Ángeles, pero sí tenemos un Tricky Town. Sí, por supuesto. A ver, platícanos. No, sí, por supuesto. Mira que inclusive es un tema muy interesante, porque cuando hablamos de lo indígena generalmente tendemos a ubicarlo en la ruralidad. Ajá. Pero ya no hay que olvidar que millones de indígenas viven en las ciudades. Claro. Es decir, hablamos de un fenómeno de urbanización de lo indígena. Y aquí lo interesante era establecer, bueno, y en la urbanidad no se pierden, no se dispersan, no se mimetizan con el resto de la población, y resulta la misma característica que mencionábamos hace un rato de la migración indígena. Hay comunidades dentro de la urbanidad. En la CDI, por ejemplo, tenemos programas de apoyo a la cultura indígena, y en la zona metropolitana del DF hemos apoyado a más de 100 proyectos que tienen que ver con la danza, con la música, con la gastronomía, con la lengua. Y obviamente esto es por las migraciones, que ya inclusive muchos ya nacieron acá, pero han mantenido esa identidad. O sea, volvemos a lo mismo, es una característica de las comunidades indígenas. Y podemos encontrar, y este es un dato que escuché hace poco, habría que corroborarlo porque todavía faltan más estudios del tema, 62 pueblos indígenas hay en el país. Bueno, tenemos 58 en el DF, producto de esta migración. Y por lo tanto, en la medida en la que están fortaleciendo su comunidad dentro de la urbanidad, pues vamos a tener prácticamente todos los towns que quieras con cada una de las expresiones étnicas indígenas de nuestro país. En capital. En la capital, por supuesto. Así es. Yo creo que uno de los grandes pasos es admitir las implicaciones de esta diversidad, ¿no? En nuestras ciudades, en nuestro país, es una diversidad no solamente étnica, sexual, etaria, ¿no? Y cómo desde las diferencias y desde esas diversidades podemos aportar al país, ¿no? Siempre desde una lógica del respeto mutuo y de unas bases de los derechos, ¿no? A mí se me ocurre que podríamos comenzar desde ahí. Claro, pero tenemos aquí un elemento que no me cuadra, que es, mientras ellos en algunos aspectos prosperan, logran consolidarse, como tú dices, mantener la identidad, seguimos con el rechazo. Exacto. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ingredientes no te quiero cerca? Sí, ¿por qué? Es histórico, esas son respuestas históricas. Y mira que hay datos duros, y ahora quiero ver el otro lado del asunto, porque por ahí habría que hacerlo. Cuando nosotros nos vamos a analizar el índice de desarrollo humano, por ejemplo, vemos que en los municipios donde mayor indígena hay, el índice de desarrollo humano es más bajo. Es decir, sí hay un proceso histórico que ha discriminado, que ha hecho que la atención de la oferta pública inclusive no llegue para ahí, y lo que hemos ahorita señalado es simple y sencillamente la capacidad de respuesta que han tenido las comunidades, y que solamente así podemos explicar que a más de 500 años de la llegada de los españoles todavía sigan siendo realidades vivas, activas, y que están luchando cotidianamente. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que ir entendiendo que, en primer lugar, el desarrollo no es un tema homogéneo, que México no es un país donde todos sean mestizos, que además fue una idea implantada durante muchas décadas. Si tú lo revisas, todavía hay la idea de que lo mexicano es ser mestizo. Entonces, también responde a un proceso educativo que, insisto, nada más puso a lo indígena como raíz y origen, pero no como una realidad viva, y todavía hay que estar luchando contra eso. El hecho de que ya hayamos avanzado en los temas de una educación intercultural, de que hayan universidades interculturales, tiene que ir abonando este cambio. Finalmente, es un asunto educativo, es un asunto que hay que tratar, es un asunto que ya está en nuestra Constitución desde 1992, cuando se reconoce que México es una nación pluriétnica y pluricultural, pero que hay que seguir trabajando con el resto de la sociedad. Porque es un asunto, insisto, que respondió a modelos de dominación. Pero hoy hay que quitarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los mestizos? Que no hemos visto el tema porque se nos enseñó a no ver el tema. Y hoy de lo que se trata es de cambiar esa historia. Porque sin lo indígena no vamos a tener nunca el país fuerte, el país justo, esa patria ordenada, esa patria generosa, no la vamos a tener. Porque no solamente es lo indígena, es el orgullo de que ahí venimos, de que hubieron grandes civilizaciones, sino que son realidades vivas
que están trabajando, que están luchando con las instituciones y sin las instituciones. Y aquí de lo que se trata es del resto de la sociedad estar a la altura de esa lucha histórica. Creemos que es un proceso de concienciación, es un proceso de ir promoviendo también con la sociedad no indígena el tema. ¿Cuántas de estas cosas que estamos comentando o diciendo encuentran espacios masivos para difundirse? Yo preguntaría, ¿no? Nosotros aceptarnos también como una sociedad discriminadora, porque sí nos quejamos mucho de la ley Arizona y lo que implica para los connacionales, pero nosotros mismos, las encuestas han revelado, ¿no?, que nosotros mismos estaríamos pugnando, la mayoría, porque aquí igual se pidieran los papeles donde fuera, ¿no?, que no se le diera trabajo a los que son de fuera, etcétera. Entonces también partir de que somos una sociedad que tenemos que cambiar, ¿no? Nuestra forma de ver y de pensar y de concebir al otro. Correcto. Claro, pero sin embargo siguen elementos vigentes. Por ejemplo, la no impartición de justicia. No tienen un acceso. Claro, ¿cuántos casos de violaciones de los derechos humanos hay ante la Comisión Nacional? Claro. Por supuesto. Claro. Y siguen siendo vulnerados, siguen siendo blancos de todas estas vejaciones. Pero Mario, volvemos a lo mismo. Lo que pasa que el diseño de las instituciones, el diseño del modelo, inclusive de administración pública, estaba hecho para ignorar esa realidad. Hoy el esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno es irlo cambiando. Y entonces, pero esto no lo cambias de un día para otro. Estamos hablando de muchas décadas de un modelo hegemónico, dominante, que ignoró esta realidad. Y entonces lo primero es reconocer, lo que aquí bien se dice, reconocer que somos una sociedad que ha discriminado en todo sentido y por supuesto ir entendiendo que si no incorporamos esa otra realidad nunca vamos a hacer ese México que queremos. Y además está presente. Yo recuerdo un poquito lo que planteaba el antropólogo Bonfil Batalla cuando hablaba de un México profundo y un México imaginario, ¿no? ¿Sí? Casi todos pensamos en un México, nos dibujamos un México, una idea de lo que es este país, pero que es imaginario. Pero sin embargo llegamos a nuestra casa y comemos frijoles y comemos con la tortilla y utilizamos muchas palabras que vienen de nuestros orígenes prehispánicos. Y lo que tenemos que hacer es entender que el verdadero México es más profundo. Entonces, sí es un proceso de difundir, de concienciar, de educar, de reeducar, de repensar en todo sentido. Por eso cuando decíamos al principio de que el reto del desarrollo de las comunidades es aceptar un desarrollo con identidad y que las instituciones generen mecanismos para que el desarrollo se dé conforme a los valores propios de las mismas comunidades, ahí está el cuide del asunto. Y cuando hablamos de instituciones, hablamos de las instituciones de todo tipo, de las que tienen políticas públicas para la atención de la pobreza, para la igualdad de oportunidades, para la construcción de ciudadanía, para el fortalecimiento del Estado democrático, por supuesto que el tema de derechos, etcétera. Pero cada vez hay más expresiones de política pública que van ahí y que por supuesto han implicado el doble razonamiento o la doble reflexión. Por un lado, quienes no son indígenas y por otro lado que hay que reconocer la lucha indígena que está dando frutos. Tenemos que entender que esta lucha de las comunidades indígenas, que cada vez está mejor dibujada, va a ir presionando por mayores espacios y tenemos que estar preparados. El Estado también tiene que asumir los grandes pendientes que tiene para con los pueblos indígenas, sus grandes banderas de lucha, el derecho al territorio, todo lo que está pendiente, ¿no?, en los tribunales agrarios que no se ha resuelto, el derecho a promover su propia cultura y su identidad, el derecho al trabajo, simplemente cuántas trabajadoras del hogar son indígenas, no tienen seguridad social, ¿no?, cuántas niñas y niños están laborando en los campos agrícolas sin ninguna protección. Entonces son grandes pendientes que el Estado tiene que asumir. Es correcto. Es correcto. Y es una situación que se replica en América Latina. Finalmente, Bolivia, por ejemplo, sí, es un país que tiene estandarte indígena. Sí, por supuesto. Por supuesto, y cada uno tiene sus propias características, ¿no? El caso boliviano es un caso bien interesante porque podríamos estar hablando de un Estado en donde las máximas autoridades son indígenas. Sí. Yo platicaba con un antropólogo boliviano y sin embargo hay un tremendo debate allá hacia el interior. Por encontrar una verdadera política indígena y no indígenas asumiendo políticas que no necesariamente tienen ese origen. Es un tema un antropólogo a mí me dio muy claro, me dice, es que la política pública indígena todavía no ha surgido, porque por un lado, el hecho de que los indígenas lleguen al poder no significa que la política indígena esté ahí, ¿sí? A final de cuentas, ni el neoliberalismo, el capitalismo salvaje, ni la otra expresión, el marxismo, las ideas colectivistas al máximo, son indígenas, ambas son europeas. Claro. Entonces, hay un debate en toda Latinoamérica en torno a encontrar
ese camino. Y en todo se encuentra. Ahora, ¿cuál es el común denominador? La lucha, la permanente lucha. Y finalmente, la lucha por abrirse espacios institucionales. Eso es fundamental. Pero es muy diferente el caso mapuche en Chile, al caso de los aymaras, al caso de los guaraníes. Sí. El común denominador es que todos están luchando por un proceso histórico muy violento. Y aquí, por ejemplo, salta otra pregunta que tengo. ¿Por qué entonces, si reconocemos los conflictos, sabemos que es un proceso histórico que va a llevar, pues, quién sabe cuántos años más, no se siente, no se percibe? Yo no sé, debimos haber hecho una encuesta o algo así, pero yo creo que la gente en la calle no percibe que se esté tratando de, a través de la educación, dar ese giro. Yo no he oído que hay alguien que me enseñe a ver con otros ojos a una comunidad indígena, un indígena que está vendiendo algo en la calle. Exacto. No lo he visto. No, yo estoy de acuerdo. Falta mucho. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo, porque lo decíamos, si nosotros vemos desde el lado de las comunidades haciendo ese esfuerzo, sin querer interpretar la voz de las comunidades, la permanente lucha, organizarse, ganar espacios en la legislación internacional, luego al nivel de cada región, de cada país, ganar espacios institucionales, etc. Esa es una constante. Claro. El problema está del otro lado, ¿no? Cómo mira la otra parte de la sociedad del asunto, que bien dices. Sí hay avances, pero hay que hacer énfasis. Por ejemplo, tenemos un programa en México que tiene más de 60 años, que son los albergues escolares indígenas, ¿sí? Que atienden a niños que no pueden acceder a una escuela porque en sus comunidades no hay. Entonces, en el albergue se les da hospedaje, alimentación, las condiciones para que puedan concluir su educación básica, ¿sí? Estamos atendiendo a más de 60,000 niños. Sin embargo, existen otros 200,000 en esas condiciones que no hemos podido atender. Es decir, las brechas son muy grandes. Hablamos de desigualdades históricas de cientos ya de años, estamos hablando de siglos de desigualdades. Sí. Y el asunto no es tan fácil de revertir porque la esencia del cambio finalmente es cultural. Y tenemos la sociedad no indígena, muchos chips contra los que tenemos que luchar para quitárnoslo. Uno de esos quizás sea la vulnerabilidad o la imagen que tenemos de vulnerabilidad. Si quieren, al regresar de corte, explicamos un poquito de qué se trata. No se vayan.